Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a entender y a comprender cuál es la diferencia entre la promesa de compraventa y la escritura pública de compraventa. Porque como ambos contratos tienen el mismo apellido que es compraventa, hay mucha confusión en el mercado inmobiliario y en las personas que compran vivienda por primera vez, y es que piensan que están hablando del mismo documento y que se entienden como si fueran sinónimos. He escuchado incluso casos de compradores que me dicen que ya son dueños de un inmueble porque firmaron promesa de compraventa, y de verdad que por más que yo intento explicarles la diferencia, no me la entienden. Entonces vamos a resolver las inquietudes que hay respecto a la promesa de compraventa y la escritura pública de compraventa para que entendamos las diferencias más importantes de estos contratos y qué regula cada uno. Vamos a entender las diferencias, como la principal diferencia es desde el objeto que regula cada uno de los contratos, ¿cierto? Porque es bien diferente. Cuando yo firmo una promesa de compraventa, me estoy comprometiendo, valga la redundancia, a celebrar la escritura pública de compraventa. Es decir, la promesa de compraventa es un camino y es un contrato preparatorio de la escritura pública de compraventa, que por algún motivo yo no estoy llegando de una vez a la escritura pública de compraventa, sino que me falta algo, generalmente es el precio que voy a pagar a través de un crédito hipotecario, para llegar directamente a firmar esa escritura pública de compraventa, y esa es la razón por la que tengo que firmar la promesa de compraventa. Como su nombre lo indica, es la promesa de celebrar si quisiéramos un nombre más largo, sería escritura pública de compraventa. Entonces me limpia el camino, me lo organiza para que yo llegue de la manera más tranquila a firmar la escritura pública de compraventa. Por su parte, la escritura pública de compraventa es el título que me entrega el derecho real de dominio. O sea, no hay otro documento en el tema de la tradición que me valga para yo decir soy dueño. Es decir, que la gente me diga yo soy dueño de esta casa porque tengo una promesa de compraventa. No, señor, no eres aún el dueño. Estás preparándote para llegar al camino que te va a llevar a este contrato que sí te hace el dueño. Y adicional, este contrato, que es la escritura pública de compraventa, requiere una solemnidad, y es que se eleve a escritura pública, pero su función es entregarme el derecho real de dominio. Entonces, aunque tengan nombres muy similares, el objeto de cada contrato es completamente diferente. Lo otro que nos va a ayudar a diferenciarlo muchísimo es: se tienen que hacer ante notario ambos documentos, y aquí está la otra diferencia, porque la promesa de compraventa, aunque por costumbre la gente la sigue firmando ante notario porque les da más tranquilidad, más sensación de seguridad, más compromiso de las partes, la ley no me exige que se firme ante notario. ¿Qué quiere decir esto? Que la promesa de compraventa va a ser completamente válida y legal si tiene la firma de ambas partes y consta por escrito. Aquí también hay que hacer una claridad bien importante, y es que hay varios contratos en el tema de derechos que se pueden probar su existencia de manera verbal. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento y el contrato laboral. Yo puedo tener contratos de arrendamiento y laborales de manera verbal. No es el caso de la promesa de compraventa. La promesa de compraventa sí exige que sea un documento que quede por escrito, pero es válida si tiene ambas firmas y no tiene que ser otorgado ante notario, aunque muchas personas sigan haciéndolo ante notario. Pero ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo una promesa correctamente elaborada, firmada por ambas partes y por escrito, si tengo algún problema legal con ese documento, puedo iniciar un proceso. No quiere decir que porque no está autenticado ante notario no me sirve de evidencia para iniciar un proceso por incumplimiento de contrato. Por su parte, la escritura pública de compraventa sí se tiene que otorgar ante notario. El único facultado en Colombia para elaborar una compraventa, perdón, un contrato de compraventa y elevarlo a escritura pública es el notario. Sí se tiene que hacer ante notario. Entonces, la gente es como, ay no, yo sí firmé la escritura pública, pero lo hice en mi casa. No, firmaste otro documento que crees que es la escritura pública, pero no firmaste la escritura pública, porque la escritura pública se elabora en la notaría y se firma ante notario en la misma notaría. Hay unas funciones que la ley de notariado pues como que permite que el notario se traslade a un lugar diferente, ¿cierto? Pero eso ya es otro tema. Lo importante es entender que la escritura pública de compraventa se otorga ante notario. El otro punto que nos va a ayudar a entender la diferencia entre la promesa de compraventa y la escritura pública de compraventa son los gastos. Cuando yo firmo una promesa de compraventa, si la otorgo ante notario, firmo solamente las autenticaciones, que eso pues cuando mucho me valdrá por ahí 30.000 pesos.
Y cuando firmo una escritura pública de compraventa, siempre tengo que pagar lo que se conoce como los gastos notariales y los gastos de escrituración, que son los impuestos que me van a cobrar desde la notaría y desde la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos por toda la transacción del derecho real de dominio que se está realizando en ese momento y por elevar el documento que es la compraventa a escritura pública y solemnizarlo a través de la inscripción en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. Cuando yo otorgo o firmo una promesa de compraventa, ¿cierto? Si lo hago ante notario, yo no pago nada de estos gastos, solamente pago la autenticación de las firmas e incluso si firmo la promesa de compraventa de manera virtual, no pago absolutamente nada. Por el contrario, cuando firmo la escritura pública de compraventa, sí tengo que asumir estos impuestos, que son los gastos notariales, el impuesto de registro de la escritura pública y la retención de la fuente, y que todos estos tres conceptos son los que se conocen como los gastos de escrituración. Ahora, el último punto del cual vamos a entender la diferencia entre la escritura pública de compraventa y la promesa de compraventa es entender, listo, para yo llegar a firmar la escritura pública de compraventa, tengo necesariamente que firmar promesa de compraventa. O sea, si es necesario. Y la respuesta es no. Si yo estoy comprando un inmueble que no tiene ninguna afectación pendiente por levantarse como un embargo, una hipoteca, sino que simplemente la persona a la que yo le estoy comprando lo compró normal, sin crédito hipotecario y sin nada, y yo le estoy comprando de contado, no tengo por qué firmar promesa de compraventa, porque como ya les expliqué, la promesa de compraventa lo que hace es prepararme el camino para la escritura pública de compraventa, porque algo me impide llegar a la escritura pública de compraventa, como lo es que no tengo el valor del total del inmueble y me toca acudir a un crédito hipotecario. Como hay una diferencia en el plazo entre el desembolso del crédito hipotecario y el estudio y la ratificación de ese crédito hipotecario, el plazo más o menos son por ahí 2 meses, lo que hacen las partes es firmar una promesa de compraventa con la intención de obligarse a vender el apartamento en el precio que se acordó, que no le vendan el apartamento a otra persona, que yo no me vaya como comprador a comprar otro apartamento cuando tengo a un vendedor esperándome para que le termine de pagar el inmueble. Pero si por el contrario yo tengo el 100% del valor del inmueble, supongamos 200 millones, y di con la suerte de encontrar un inmueble completamente libre de cualquier gravamen, tranquilamente yo puedo alistar el paquetico de los documentos, de los paz y salvo, las escrituras, el certificado de tradición y libertad y las cédulas de vendedor y comprador e irme a una notaría a pedir la cita para que elaboren la minuta de la escritura pública y pues, citarme con la parte vendedora en X día, en X notaría, a tal hora, con los gastos de escrituración, y si firma sin ningún problema la escritura pública, entonces no es necesario firmar la promesa de compraventa para llegar a la escritura pública. Si el apartamento está completamente libre, yo puedo simplemente pedir de una vez la firma de la escritura pública. Por ejemplo, yo he hecho muchos negocios así cuando tengo el comprador que tiene el 100% del valor del inmueble y el inmueble no tiene nada pendiente por levantarse. Yo lo puedo levantar el mismo día de la firma de la escritura. Ahora, lo que les quería, hay muchas dudas porque la gente es como, Lady, bueno, ¿y cuál de los dos contratos es más importante? Y hay varias posiciones. Por ejemplo, yo soy de la postura de que es más importante la escritura pública, porque es el documento que me hace dueño del inmueble. Pero he escuchado a otros colegas míos que dicen que les parece más importante la promesa de compraventa. Pero para mí, lo que les digo, yo soy de la postura que es más importante que se haga la escritura pública, porque, por ejemplo, si yo tengo una promesa de compraventa y que dice que yo voy a comprar un inmueble en 200 millones de pesos y que la voy a firmar X día y al final, por algún motivo, yo no la firmé, el comprador tampoco la firmó, no la firmó ninguna de las partes y yo estoy viviendo en ese inmueble, el hecho de que yo esté viviendo ahí y no esté pagando arriendo no quiere decir que yo sea dueño, porque no tengo la escritura pública. Al final me voy a hacer dueño por otro proceso completamente diferente que se llama proceso de declaración de pertenencia, en el que me exigen una estadía mínima de 5 años en el inmueble y se va a enredar el proceso. Entonces, para mí sí es más importante la escritura pública de compraventa. Yo les quería explicar este tema porque de verdad yo como abogada veo que la promesa de compraventa es un contrato muy subestimado, que la gente lo que hace es descargar minutas por ahorrarse unos costos de una elaboración de una promesa de compraventa bien hecha o una asesoría donde me expliquen exactamente con qué me estoy obligando con la promesa de compraventa y con qué se está obligando la otra parte, y la gente simplemente va haciendo promesas de compraventa de la manera más olímpica posible. La idea y la intención siempre de estos videos va a ser que nos eduquemos y compremos vivienda de la manera más tranquila posible,
posible, vivienda a lo bien, que no tengamos que acudir como abogados de una manera reactiva, sino de una manera preventiva, que me enseñe lo que tengo que aprender, entender justo en el momento preciso, que es antes de la firma del contrato, de la promesa de compraventa. De verdad espero que esta información les haya quedado muy clara. Si quedaron algunas dudas, escríbanme en los comentarios que yo respondo, o y si es un tema digamos muy extenso, pues ya lo hago un video. Obviamente comparte este video con más personas que necesiten esta información y darle al botoncito de la campanita a suscribirte para que te enteres cada semana qué video va saliendo.